Tradicionalmente, los libros de neurología que trataban del aprendizaje se referían solamente a funciones muy concretas, como recordamos las imágenes, como recordamos los procedimientos para hacer algo. La educación tiene que ir más a lo grande. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de ayudar a un niño a que configure una personalidad que integre los recursos intelectuales, los recursos emocionales, los recursos ejecutivos y los recursos morales necesarios para una vida feliz y una vida digna. Es decir, estamos hablando de personalidad. Pero recordando lo que he explicado en otros capítulos, de que una parte de la personalidad es heredada, lo que tenemos que ver es cuál es esa matriz de la personalidad que el niño nace ya con ella y que va a ser el origen, la fuente de posibilidades de todo lo demás. Eso que llamo la matriz personal. Y la matriz personal tiene tres grandes aspectos. Uno es que los bebés nacen niños o niñas, varones o hembras. Y eso interviene en la configuración del cerebro a través de la configuración de otro sistema importantísimo de control, que es el sistema endocrino. Todos ustedes habrán oído hablar de hormonas. Ahí la testosterona es una hormona, la oxitocina es una hormona. ¿Cómo funcionan estas hormonas? Las hormonas son grandes mensajeros que comunican órdenes o informaciones a todo el organismo, también al cerebro. Y por lo tanto, sí es verdad que una mujer y un hombre son exactamente iguales respecto de la inteligencia general. No hay distinciones, salvo tan pequeñas que no vale la pena tenerlos en cuenta. La inteligencia general de los hombres y de las mujeres son iguales. Pero no ocurre lo mismo con los intereses o con los sistemas emocionales de hombres y mujeres. Y entonces, desde el punto de vista de la educación, tenemos que tener también en cuenta esta diferencia. Ese es el primer gran factor que determina la matriz personal, el sexo de cada bebé. En segundo lugar, el sistema nervioso, en general, incluido el cerebro, tiene determinadas características dependiendo de las personas. En unas funciona con más rapidez, en otras funciona con menos rapidez. En una tiene más amplitud, en otros menos amplitud, de manera que también tenemos que tener esto en cuenta, porque no todos los niños van a aprender de la misma manera. No es porque sean retrasados, es porque van a tener otro estilo de aprendizaje. Y cuando queremos realmente ocuparnos de la educación, tenemos que saber que muchas de las cosas que a lo mejor en el sistema educativo se consideran como problemáticas, no lo son. Es únicamente que ese niño tiene otro estilo de aprendizaje que nosotros tenemos que explicar a los padres y a los docentes en qué consiste. Y luego hay un tercer gran factor con el que los niños nacen, que es el temperamento. El temperamento es aquel conjunto de pautas de respuesta a los estímulos emocionales. Hay niños que nacen tranquilos y niños que nacen irritables. Hay niños fáciles y niños difíciles. Hay niños que nacen muy vulnerables y hay que cuidarles especialmente. Hay niños que son introvertidos y hay niños que son extrovertidos. Y eso nacen con ellos, son características fundamentales de su personalidad, pero que sabemos que tienen distintas posibilidades y que por lo tanto durante los primeros años la educación puede permitir lo que los expertos llaman un good fitness, un buen acoplamiento del temperamento de los niños, en primer lugar con sus madres, con su cuidador principal, porque no solamente los padres o los cuidadores influyen en los niños, sino que los niños influyen en sus padres. Los padres no educan de la misma manera a todos los niños. No es lo mismo educar a un niño fácil que a un niño difícil, a un niño audaz que a un niño vulnerable. Y es muy conveniente que los padres y los docentes sepan distinguir
estas características matriciales de la personalidad, porque va a ser de gran ayuda para ayudar al niño a que sobre esa matriz personal vaya construyendo su carácter y luego vaya eligiendo su personalidad definitiva.